267 del libro de Hibbeler, edición 14. Determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de F3, de modo que la resultante de las tres fuerzas actúe a lo largo del eje Y positivo y tenga una magnitud de 600 libras. Podemos ver la figura, ahí vemos, ¿verdad?, los datos que nos da el problema. Pero el asunto acá, lo importante es entender el problema, ¿verdad? Entender el problema y entender lo que el problema me está solicitando. En este caso, podemos ver que de F3 nosotros no tenemos ni su magnitud, ni un ángulo, ni los ángulos con directores, nada, ¿verdad? Ok, pero nos dan la magnitud de F1, nos dan su magnitud y nos dan la dirección. Podemos observar que va sobre el eje X negativo. Acerca de la fuerza 2, podemos ver que nos dan la magnitud y nos dan dos ángulos, ¿verdad? Ok, verá, uno de 40 grados, otro de 30 grados. Con esos ángulos podemos trabajar, ¿verdad?, para encontrar las componentes de la fuerza 2 sobre los ejes coordenados, ¿verdad? Y el problema es con la fuerza 3, que no tenemos ningún dato de la fuerza 3, pero nos dice el problema que necesitamos que las tres fuerzas produzcan un efecto a lo largo o en la dirección del eje Y, ¿verdad? En esa dirección se necesita que el efecto de las tres fuerzas actúe, ¿verdad? Y nos dicen la magnitud, necesitan que sea de 600 libras, ¿verdad? Entonces, esto puede ser para efectos de diseño, ¿verdad?, donde necesitamos que esa armella resista lo máximo 600 libras, ¿verdad?, que no pase de 600 libras. Y en la dirección Y, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver este problema. Y empezamos, ¿verdad?, determinando, ¿verdad?, pues las magnitudes o las componentes de cada una de las fuerzas. Ok, entonces ahí tenemos, lo primero que tenemos que hacer es plantear la fuerza 1 en forma vectorial cartesiana. Ahí podemos ver el resultado. Sería, ¿verdad?, menos 180 en Y libras. El resto de las componentes, como esa fuerza 1 no tiene componentes ni en X ni en Z, entonces son 0 en Z más 0 en K. Respecto a la fuerza 2, podemos ver, ¿verdad?, que bueno, ahí se observa, ¿verdad?, 300 por el coseno de 30 por el seno de 40. Esa es la componente en el eje X, y como va en la dirección positiva, pues es en Y, ¿verdad?, el vector unitario Y. 300 por el coseno de 30 por el coseno de 40 es en la componente en la dirección del eje Y positivo, ¿verdad? Por lo tanto es J positivo, menos 300 por el seno de 30, ¿verdad? Entonces de esa forma resolvemos y ahí tenemos, ¿verdad?, el vector cartesiano de la fuerza 2. Respecto a la fuerza 3 no podemos plantear ese vector cartesiano porque no tenemos ni magnitud ni ángulos, o sea, no tenemos, ¿verdad?, los datos para poder plantear esa fuerza en forma vectorial cartesiana. Pero tenemos la fuerza resultante. La fuerza resultante de las tres fuerzas debe de ser de 600 libras en el eje Y. Entonces vamos a plantear esa fuerza resultante en forma vectorial cartesiana. Planteando la fuerza resultante en forma vectorial cartesiana, nos queda 0 en Y más 600 en J más 0 en K libras, ¿ok? Entonces de esa forma queda planteado. Ahora, para encontrar la fuerza 3, procedemos de la siguiente manera. Si F1 más F2 más F3 es igual a Fr, a la fuerza resultante, vemos ahí, ¿verdad?, que esas fuerzas ya están en forma vectorial cartesiana. Entonces F3 es igual a Fr menos F1 menos F2. Entonces vamos a plantear esa operación. Excelente, ahí podemos ver ya la fuerza F3 haciendo uso de las fuerzas cartesianas. Ya en forma cartesiana pues se hace súper sencillo, ¿verdad?, una simple suma o resta vectorial, cartesiana, respetando los signos.
Entonces la fuerza F3 pues va a ser cada componente de la fuerza resultante menos cada componente de la fuerza 1 menos cada componente de la fuerza 2. O sea, en componentes respectivas, las I con las I, las J con las J y las K con las K. Respetando los signos, ahí podemos ver el resultado. Ya tenemos entonces la fuerza F3 que nos pide el problema. Dice, de modo que la fuerza dice, determine la magnitud. Entonces ya tenemos la fuerza cartesiana en forma vectorial cartesiana, pues de ahí nosotros obtenemos la magnitud. Y los ángulos directores coordenados de F3. Perfecto, entonces ahí tenemos, ¿verdad? También una nota, dele like y suscríbase. Excelente, ¿verdad? Y comente, ¿verdad? También. De esta forma, aplicando, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, podemos obtener la magnitud de F3, que es 428.3 libras. ¿Qué seguiría? Pues encontrar los ángulos directores de F3. Para eso, pues vamos a aplicar un vector unitario en la dirección de F3, para poder nosotros obtener los ángulos directores. Ahí podemos ver que al plantear nosotros un vector unitario en la dirección de la fuerza F3, pues no es más que dividir el vector en forma cartesiana de F3 entre su magnitud. Ahí hemos planteado ya el vector unitario. Ahí podemos ver cada magnitud del vector unitario en la dirección de la fuerza F3, ¿verdad? Sabemos que cada componente de ese vector unitario representa los cosenos directores. Entonces, pues de ahí podemos despejar ya los ángulos directores. Excelente, después de plantear el vector unitario en la dirección de la fuerza 3, podemos obtener entonces los ángulos directores, ¿verdad? Entonces esos ángulos son medidos desde los ejes positivos de los ejes X, Y y Z hasta la cola del vector F3. Entonces ya tenemos la magnitud, ¿verdad? La magnitud de la fuerza, que sería de 428.3 libras, y la dirección. Excelente, ¿verdad? Entonces ya hemos resuelto el problema. Suscríbase, dele like, comparta y comente.